a todos, ¿cómo están? Les habla Walter Sima y hoy vamos a ver un práctico. ¿Cómo se llama ese práctico? Se llama campo eléctrico entre placas. Vamos a ver. Los materiales que vamos a usar en este práctico campo eléctrico entre placas son una fuente de corriente continua que lo vamos a utilizar ahí en 12 voltios. Vamos a utilizar también conductores varios con terminales pinza de un lado y pico del otro. Después tenemos el multímetro, que acá lo vamos a elegir en la opción de voltaje de corriente continua 20 voltios. Después tenemos dos pinzas de este tipo. Tenemos una madera que va a servir como soporte y aquí va a haber tres papelitos. Uno de ellos es la matriz electrónica, otro es un carbónico o un calcante y debajo vamos a poner un papel blanco común cortadito ahí. Después vamos a usar una regla también para medir. Bueno, ahora vamos a conectar los conductores a la fuente, al positivo y al negativo, y aquí nos vamos a cada una de las placas. Esta pinza equivale a la placa positiva y esta otra va a equivaler a la placa negativa. Hay que poner la pinza de tal forma que apriete todos los papelitos que le nombré hoy. Hay que cuidar que la matriz quede tiradita. Ahí va. Y del negativo de la fuente venimos a esta otra pinza. De esta forma quedaría algo muy similar a lo que es una placa positiva, una negativa y la matriz electrónica acá que me va a servir como testigo del campo eléctrico. Ahora salimos de la pinza negativa y vamos al negativo del voltímetro, que es el que dice COM. Después del positivo del voltímetro, que ahora se utiliza esta opción acá de voltímetro positivo, quedaría como punta de prueba. Y ahí que está armado el circuito eléctrico de este práctico campo eléctrico entre placas. Bueno, ahora vamos a proceder a buscar los puntos equipotenciales en la matriz electrónica. Lo primero que hay que hacer en la placa negativa, yo ya tengo la fuente encendida. En la placa negativa, fíjense que ahí la diferencia potencial da 0, obviamente, y acá en la placa positiva me da lo que entrega la fuente, que son 12 voltios, 12,13 voltios. Bueno, antes de comenzar hay que marcar dónde está la placa negativa, que es nuestra referencia. Simplemente se afirma la punta de prueba, la firmamos y como tiene el carbónico abajo de forma que escriba en el papel, me va a quedar registrado en el papel. Y ahora paso a identificar dónde hay, por ejemplo, 2 voltios. Entonces voy buscando por sobre la matriz. Cuando llego a los 2 voltios, oprimo. Lo mismo voy a hacer con otro punto de 2 voltios, obviamente, porque así voy buscando los equipotenciales. Voy a buscar dónde hay 2 voltios y presiono. Busco nuevamente donde hay 2 voltios, costado por ahí, y presiono cuando llegue a los 2 voltios. Después lo hago con 4 voltios, que es un poquito más lejos de la placa negativa. Ahí encontré 4 voltios y así voy a ir haciendo con los voltajes seleccionados previamente. Lo vamos a hacer cada 2 voltios, 2, 4, 6, por ejemplo 6 voltios vieron que está más acá, 8 voltios estaría más acá, 10 voltios estaría más acá y 12 voltios más acá, pero capaz que no dé. No, vamos a hacer, bueno, da. Después les va a quedar la matriz con el papelito con puntitos.
Así que vamos a empezar a trabajar desde ahí después. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedó el registro de ese mapeo de campo eléctrico. Aquí está la matriz, el carbónico, y así me quedó algunos puntitos por sobre el papel. Hay que marcar con una regla, hay que marcar que estos 3 puntos acá es la referencia, es mi voltaje 0. Después aquí 2 voltios, 4 voltios, 6, 8 y 10 voltios. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, aquí ya uní los puntos equipotenciales, por lo tanto me quedan marcadas las líneas equipotenciales. Nuestra referencia es la placa negativa aquí, que sería el voltaje 0. Entonces, desde ahí es que vamos a medir las distancias siempre de la placa negativa a la primera equipotencial. Por ejemplo, acá son 9 milímetros o 9 por 10 a la menos 3 metros, y así vamos a ir siempre desde la placa negativa, después a la segunda línea equipotencial, 2,4 centímetros, y así sucesivamente, siempre desde nuestra línea de referencia. Bueno, aquí tenemos los datos extraídos. Las mediciones las realicé del papelito, y aquí están los datos de voltaje, cada 2 voltios que hicimos, y su correspondiente posición desde la placa negativa, que estaría aquí. La idea ahora es graficar voltaje en función de la distancia de la placa negativa, o sea que voltaje iría en el eje Y, la distancia de la placa negativa en el eje X, y después calcular la pendiente como lo indica la guía del práctico. Espero un poquito para que tengan tiempo para copiar los datos, y me despido muy atentamente. Que pasen lindos, saludos.